Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno que todos están muy bien. Agradecida porque podemos estar un martes más en este nuestro lugar. Y pues, aunque el pronóstico del día parecía un tanto desalentador, terminamos estando en este lugar una semana más. Y qué gusto poder estar con cada uno de ustedes. Recuerda que si tú vienes en camino, por favor, que Dios apresure tus pasos y que puedas llegar con bien a casa. Si estás en el transcurso de tu trabajo a tu casita, que puedas llegar con muy buen tiempo y que puedas llegar bien, sobre todo. Así que hoy vamos a leer un versículo que me gusta mucho. Déjalo encuentro porque no lo encuentro. Ya me siento como esas señoras que no encuentran las cosas en sus teléfonos. Y está en Isaías 51:12, que dice: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Básicamente, Dios en todo tiempo está con cada uno de nosotros. ¿Y a qué le tendríamos que tener miedo? Pues absolutamente a nada. Si Dios está con cada uno de nosotros, en realidad nada puede estar en nuestra contra. Solamente lo más poderoso que hay es Dios. Pero también Dios suele ser muy respetuoso con cada uno de nosotros. Y Dios respeta muchísimo nuestro libre albedrío. El hecho de hacer, el hecho de decidir, muchas veces corre por nuestra cuenta, pero es Dios quien está siempre al frente de cada uno de nosotros. Así que no tengas miedo y sobre todo confía en el Dios tan grande que tienes, que es un Dios consolador, un Dios protector y que sobre todo es un Dios bueno y justo para cada uno de nosotros. Así que hoy te pido que levantes tus manitas. Señor, hoy te queremos agradecer por el día. Te queremos agradecer porque estás con cada uno de nosotros en este lugar. Permite que este servicio pueda ser entregado a ti con mucho amor, con mucha pasión y sobre todo con mucho avivamiento en cada uno de nuestros corazones. Gracias por las personas que están en este lugar el día de hoy. Gracias por las personas que tienen disposición en su corazón para poder llegar a este lugar. Hoy te pido que seas tú haciéndolas llegar con bien. Gracias a todos los que nos ven por medio de esta transmisión en vivo, porque sabemos que no importa en qué lugar del país nos estén viendo, en qué parte del mundo nos estén observando, eres tú quien lleva la palabra a cada uno de sus corazones. Gracias, Señor, porque en este día sabemos que eres tú quien hace conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y un grito de júbilo. ¿Y cuántos? Hoy, Señor, te entregamos todo aquello que nos impida poder seguir amándote. Lo entregamos en tus manos. Hoy nos ponemos a tu disposición. Gracias, Dios, por todo lo que tú eres. Te entregamos cada preocupación que haya dentro de nuestro ser, porque hoy sabemos que eres tú, Señor, quien hará conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y una fuerte ofrenda de palmas para Dios. Qué gusto estar con ustedes un martes más. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les hable. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirle, rápido chicas, rápido.
Porque nosotros, todo predicador, pastor, líder, ministro, que comparta la palabra, siempre tenemos que ir enfocados a lo que es la palabra. Debe ser un mensaje cristocéntrico todo el tiempo. Amén. Pero hay cuestiones sociales, culturales, políticas, deportivas, familiares, que tenemos que introducir muchas veces debido a muchas cuestiones que se viven hoy día. Y la palabra es muy clara, ¿sí? Ha surgido un tema muy delicado, muy delicado, sobre... ¿Me pueden apagar esto? ¿Me pueden apagar el ventilador? Gracias. Sobre una líder política que fue muy contundente en lo que dijo sobre un tema muy ríspido que hoy en la sociedad se vive. Y sabemos de qué estoy hablando. Hoy no sé si es a nivel nacional solamente o es a nivel internacional. La banderita de 1000 colores. Pero se nos olvida o se les olvida algo. Si no mal recuerdo, acompáñenme al libro de Génesis. Capítulo número 9. ¿Ya lo tenemos? Verso 12. Sí, me acordé muy bien, gracias, Señor. ¿Ya lo tenemos? Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Y que hoy ocupen. ¿Cuántos han visto un arco iris? Y es formidable, ¿verdad? Aquí Dios nos bendice siempre en los tiempos de lluvia, porque aquí salimos y lo primero que vemos es un arco grandote, y entendemos que es la promesa y el pacto de Dios. Y cómo lo han distorsionado muchos. Y por eso no es lo que queramos oír, sino es lo que necesitamos oír muchas veces. Y que hay gente que no le gusta oír lo que necesita, sino lo que quiere. Es decir, hay gente que quiere aprovecharse muchas cosas o entiende la palabra a su conveniencia, y de ahí surgen muchas aberraciones tan tremendas que por eso hoy Dios nos va a hablar de una manera muy especial. Repita conmigo: el espíritu que Dios nos ha dado. Ok. ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece el espíritu del mundo? Diversión, música, baile, alcohol, drogas, una sexualidad incontrolable, una diversidad de géneros, endeudamientos, comodidades. Eso nos ofrece. Pero ¿qué es lo que nos ofrece Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 1.
versículo 7. ¿Lo tenemos? Ok. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? Otra vez. ¿Qué no nos ha dado Dios? Sino de ¿qué? Sino de poder, amor. Ese versículo todo mundo y todos los cristianos se lo saben. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, y además nos lo cantan, nos lo dicen, nos lo recitan, nos lo reiteran. A los pastores nos los hacen así: pastor, Dios me ha dado un espíritu de poder, de autoridad, de amor, de dominio propio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cualquier cosita que nos llegue a acontecer nos detiene. Ponga atención a esto que le voy a enseñar, porque hoy Dios nos va a hablar. Amén. En el contexto de este texto, el apóstol Pablo escribe desde una prisión a su joven discípulo llamado Timoteo, quien enfrentaba tensiones, persecución y el peso de liderazgo. Yo quiero preguntar, quizás muchos de los que estamos acá, quizás muchos de los que nos estén viendo hoy a nivel nacional e internacional, porque nos ven internacionalmente, gloria a Dios, nos ven en Cuba, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos, en España nos están dando vista. Denle un aplauso a Dios por eso. Dije denle un aplauso a Dios porque nos están viendo hasta allá. Quizás muchos de los que estamos aquí estamos viviendo en una situación tensa, conyugal, familiar, laboral, en el negocio, en las finanzas, y por qué no decirlo, también a nivel ministerial. Quiero decirle algo: la cobardía de un líder espiritual empieza en la casa. ¿Por qué piensa en la casa, pastor? Porque cuando hay fricciones conyugales, hasta los hijos se detienen. Es más, no podemos decir voy a la iglesia porque te rompen las muelas. Amén. ¿Sí o sí? Aquí no pasa. Y quiero decirte que ante el peligro del desánimo o el temor, el apóstol Pablo le recuerda a su joven discípulo llamado Timoteo la naturaleza que Dios depositó en su vida, y hoy a cada uno de nosotros nos será recordado en el nombre de Jesús. ¿Qué nos va a ser recordado? Dice 1 Timoteo 4:14. Sí, vamos a hablar hoy de Timoteo. No va a ser chisme, va a ser nuestra referencia. Sí, así es que no vaya a decir después, no estoy de chismoso, estoy de referencia. Porque una cosa es la Biblia y otra cosa es lo que sale de su boca. Amén. Sí, porque luego nos acomodamos los cristianos, ¿verdad? El pastor dijo que no es chile, es referencia. Dice 1 Timoteo 4:14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Santo. ¿Sí sabe lo que significa la palabra presbiterio? Los que ayudan, los servidores, ¿sí? Un presbiterio, gente que pertenece al presbiterio, es gente que puede predicar, puede orar, puede liberar, puede enseñar. Se reparte la carga entre todos. ¿Ven? Ok. ¿Cuántos saben que el temor y la parálisis no proviene del Creador? Sabemos eso, ¿eh? Porque Dios es un Dios activo. Siempre está haciendo las cosas. Es más, cuando la palabra de Dios dice que Él descansó el séptimo día, no significa que se quedó en la cama hasta las 12 del día. O dijo, hoy no voy a hacer nada, y se quedó así. ¿Sí? ¿Sabe que mucha gente confunde eso? Hoy mucho cristiano quiere irse de vacaciones, quiere descansar, porque ya está
desesperado. Si yo le pregunto, ¿cuántos de aquí quieren ir a Acapulco? Ya nadie, mire, ya nadie. ¿Cuántos quieren ir a Cancún? Bueno, por lo menos vamos al Flamingos Plaza. ¿Porque no lo merecemos? ¿O porque queremos? Te voy a decir algo, ni lo mereces, ni lo quieres. Crees que lo necesitas. Y no es cierto. Yo le pregunto, ¿en qué momento Jesús se cansó? ¿En qué momento Jesús dijo, estoy cansado, estoy desesperado, me voy a ir a Éfeso de vacaciones? Me voy a tal lugar. Mire, Pablo no estaba de vacaciones cuando escribió las cartas paulinas, pero para nada que estaba de vacaciones. Estaba en la cárcel. ¿En dónde estaba? Okay. Yo te pregunto, iglesia, ¿necesitas estar en la cárcel o necesitas estar prisionero de algo para que puedas empezar a escribir las grandes cosas que Dios te ha enseñado? Nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, no implanta un espíritu de temor o de timidez, sino una dotación espiritual activa y transformadora. Por eso dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, no nos dio un espíritu de temor, no nos dio un espíritu de échate para atrás, no nos dio un espíritu de... No, Dios nos dio un espíritu de poder, amor y... ¿Se imagina a Jesús diciendo, ya no quiero nada? ¿Cuál es el propósito del tema del día de hoy? Que cada uno de los que estamos presentes, como de los que nos ven a través de los medios, podamos comprender y podamos activar los 3 recursos divinos que el Espíritu Santo infunde en cada hijo de Dios. Levante la mano, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok, dígale a que está al lado, tú tienes poder, tienes amor, pero sobre todo se te nota el dominio propio, te pulula. No te enojes. En el negocio, si no vendiste, no te deprimes. En el trabajo, si no te aumentan el sueldo, no te enojas. Porque tienes un dominio. La mujer, ya ahí van las mujeres, comprenden muy bien a su marido. Tienen tanto dominio propio que hasta nos sorprenden cuando llegamos a casa. Mi amor, ya llegaste. Y esto es para que podamos superar cualquier adversidad. Iglesia, lo que Dios nos da es para que superemos cualquier tipo de adversidad. Y mire que el mundo está lleno de adversidades hoy día. Bien lo decía Rosita hace un ratito, ¿no? Mire, en 2 minutos cayó el aguacero. ¡Fum! Del calor que estaba haciendo, de la nada, ¡fum! Cayó el aguacero. ¿Y sabe dónde me di cuenta yo que cayó el aguacero? Que estaba cayendo un aguacero. Porque mi puje, el Apolo, está traumado ese animalito. Déjame decirle que está muy traumado así. Donde ese perrito no lo tengo yo desde bebé, ese lo adoptamos de un año y cachito. Yo creo que lo tenían encerrado en algún lugar, no sé cómo está, pero él oye que empieza a llover y hasta tiembla. Y el Rocky se mete a su cama, se va a su litera, se lo queda hasta viendo como diciendo, ¿y este? Y ahí me doy cuenta que así somos los seres humanos. Hay quienes no nos preocupa ningún tipo de adversidad, pero hay quienes al primer ruidito estamos todos traumatizados. Hay quienes dicen,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en una araña se deshacen. Digo, lo entiendo en el perro, pero en el ser humano, que Dios nos ha dado son regalos y son atributos que Él pone en nosotros: poder, amor y dominio. Poder en su palabra, poder en el nombre de Jesús, poder por su sangre, el poder en el ayuno y la oración, que son las llaves que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? Pero se me hace que muchos ya perdieron hasta el llavero, no una llave, ya perdieron el llavero. Mire, pregúntale al que está al lado: ¿dónde está el llavero? Ya se les olvidó dónde se quedó. Debemos superar cualquier tipo de adversidad. ¿Y sabe por qué? Porque todo el tiempo se nos van a presentar. La misma palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea, no queramos irnos a un lugar donde no hay aflicción. Hombres que se divorcian o que cambian de modelo de mujer porque quieren verse aquí y no hay aflicción. Gente que cambia de nacionalidad, gente que cambia de trabajo, gente que cambia de iglesia. Pues, a ver si aquí no hay adversidad. En todo lugar hay adversidad. Dije que en todo lugar hay adversidad. Y va a haber adversidad, porque esa es una prueba para nosotros, para ver qué tanto poder, qué tanto amor y qué tanto dominio propio. ¿Cuál es la mejor noticia? Yo soy su adversidad. Lo presiono, lo limo, lo pulo, lo estrello, lo sacudo y de vez en cuando lo apapacho. Pero pregúntame ¿por qué? Todos. Porque si lo apapacho diario, diga conmigo: pero Dios me tiene una asignación. Dios ya me predestinó. Y si no, acompáñeme. Romanos 8:29 al 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que yo no debo estar celoso. Amén. Dice el verso 30: y a los que predestinó, es decir, a ti y a mí, y a los que vienen después, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Necesitamos ser vistos. Necesitamos que la gente nos aplauda. ¿Necesitamos que nos reconozca alguien? No. Porque mira, cuando tú y yo empezamos en esa búsqueda, reconocimiento, de aplausos de la gente, de que nos consideren y de que nos tomen en cuenta, desde ese principio ya dejaste de perder, ya perdiste tu dominio propio. Porque tu dominio está en lo que la gente dice, en lo que la gente te aplaude. Oye,
qué rico cocinas. Pues aquí hay alguien, ¿no? Qué rico cocinas, qué rico cocinas, qué rico cocinas. 10 veces qué rico cocinas. Y a la 11ª le dijeron, no me gustó la comida. Esas 10 veces se vienen para abajo. Se perdió el dominio propio. Se perdió el poder. Y además se siente desamada. Por eso, hoy te voy a dar un diagnóstico preciso. Un diagnóstico de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén. Esta es la definición de cobardía. En el griego original, cobardía es deilia, como nombre, deilia, como delia, pero es deilia, ¿sí? Y no se refiere a una precaución prudente, sino, escuche, sino a un temor paralizante. ¿Un temor qué? Te paraliza. Una timidez que retrocede ante el peligro o el rechazo social. ¿Sabe cuánta gente se ha detenido por cobardía? Yo hoy admiro a uno de los seleccionados de fútbol mexicano, Raúl Jiménez, que todos los médicos le decían, en tu vida vas a volver a jugar, estás mal, ya no se puede. Y le decía a mi esposa, en algún momento cuando oí esas noticias, ¿qué crees? Que eso mismo me decían a mí. Déjeme decirle que yo tuve 2 situaciones en las que las 2 veces me dijeron, en tu vida vas a poder volver a jugar fútbol, en tu vida vas a poder hacer esto. Una, cuando me operaron de mi pie derecho. Segunda, cuando tengo una fractura craneoencefálica. Y en las 2 veces dijeron, en tu vida vas a volver a hacerlo. Es más, ni bicicleta vas a poder utilizar. Bicicleta, moto, patín, nadaba, buceaba, lucha grecorromana, taekwondo, box. ¿Y sabe qué me pasó? ¿Cuánta gente te ha dicho no puedes? ¿Cuánta gente te ha dicho no sabes? Esto no es para ti. Y eso te detiene y te detuvo. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo. Ahí viene una rata, por ahí anda una. ¿Cuál es el origen del temor? Pongamos atención a lo siguiente. La cobardía enfoca la atención en las limitaciones humanas, las amenazas del entorno y la incertidumbre del futuro hacen que se olviden de la soberanía divina. Otra vez, la cobardía enfocada en la atención en las limitaciones humanas, las amenazas del entorno y las incertidumbres del futuro hacen que se nos olviden la soberanía de Dios. ¿Se oyó? ¿A qué le tienes temor? ¿Sabe que hay gente que le tiene temor al mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y una de las consecuencias graves, cuando nosotros nos detenemos, no es lo que la gente nos diga, es lo que nosotros recibimos. Diga conmigo, no es lo que me digan, es lo que quiero. Mire, este es un lema que siempre he tenido desde que ejercía mis profesiones. Si alguien te dice ladrón y no lo eres, ¿te tienes que enojar? Pero si lo eres, ¿te tendrías que enojar? Pues tampoco. ¿Quiénes son los que se enojan?
los cobardes. ¿Por qué hoy nuestros jóvenes, nuestros adolescentes no piensan más allá de sus propios límites? Miren, nuestra generación es fantástica. La generación de los 60s y los 70s somos la generación más maravillosa que Dios ha hecho. Perdone que lo diga. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nacimos sin conocimiento tecnológico y hoy lo dominamos. ¿Sí o sí? Yo conozco gente joven que tiene miedo a la tecnología. A la tecnología. No se compra un celular última generación porque, ¿y si le borro? ¿Y si pasa esto? ¿Cuál es la consecuencia del temor? Silencia el testimonio, frena la generosidad, estanca el crecimiento personal, fractura la estabilidad en el hogar. El temor rinde los brazos antes de iniciar la batalla. ¿Sí entendieron o no? ¿O los estoy sorprendiendo? Le doy un ejemplo clarísimo. Vea esto, y usted conoce esta historia. Job, capítulo 3, verso 25 y 26. ¿Ya lo tiene? Job, capítulo 3, verso 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Vio a Job? Y ojo, ¿Job quién era? Un hombre que era temeroso de Dios, que hacía sacrificio para Dios, que le oraba a Dios. ¿Cierto o no es cierto? La historia no lo dice. Pero ojo, aquí Job reconoce algo. Vuelvo a leerlo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Verso 26. No he tenido paz, ojo, no he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Yo me imagino la gente con temores que ni duerme, o si duerme, amanece cansada, con jaqueca, con migraña, no come, todo el tiempo está de malas, porque hay algo en su interior, con temor, hay algo que lo paralizó para enfrentar las cosas. Yo te pregunto, ¿has enfrentado las cosas? ¿Has enfrentado tu relación conyugal? ¿Has enfrentado la relación con tus hijos? ¿Has enfrentado tu relación laboral? ¿Has enfrentado tu situación económica? ¿Te has enfrentado? Mira, no es que te enfrentes, enfréntate a ti mismo y revisa tu hombre interior. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no logras hacer esto? ¿Por qué muchos no terminan una preparación, ya sea académica o espiritual? ¿Por qué no la terminan? ¿A qué le tienen temor? Cuando es fantástico, ¿verdad? Los que entramos al instituto bíblico, ¿eh? Al principio era complicadísimo, ¿cierto o no es cierto? Y que la tarea, y que el resumen, y que hay que hacer esto, y que hay que investigar. Oye, hoy van a salir del quinto nivel de instituto bíblico y voltean atrás. Y decía yo que no podía. Pero los que van a empezar, híjole, ¿cuántos años son, pastor? 5. Iré yo a terminar.
Pastor, hace como 50 años, en 1900 Carranza, dejé de estudiar, pastor. Y él quiere que estudie y que lleve tareas. Y el pastor, cuando está de maestro, no se detiene y dicta, y dicta, y dicta, y dicta, y dicta, y dicta. ¿Qué dijo? Solamente una vez lo digo, ¿ah? Los que vienen al instituto. ¿Qué dijo? Lo repito, se cerró. Amén. Por eso tenemos que tener y asegurarnos, afirmarnos y empoderarnos de ese espíritu de poder. Diga conmigo, espíritu de poder. Dunamis. ¿Qué significa? Poder, fuerza, potencia, capacidad. Otra vez, ¿qué significa? Poder, fuerza, potencia, capacidad. ¿Y tú crees que Dios te escogió porque no tienes la capacidad o porque tienes la capacidad? ¿Porque tienes la potencia o porque no la tienes? ¿Porque tienes la fuerza o no la tienes? El poder que Dios nos ha dado es una fuerza interna para accionar en cualquier circunstancia de la vida. Te lo vuelvo a repetir. El poder que Dios nos ha dado es la fuerza interna, es el hombre interior, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros para accionar cualquier circunstancia en la vida, para poder enfrentarla. Dígale a que está al lado, no te detengas. Tienes poder, tienes dunamis, tienes la capacidad, tienes la potencia, tienes la fuerza para lograrlo. ¿Pero lo hacemos? Cuando estaba de instructor, incluso aquí en la iglesia, acuérdense cuando les decía, ¿no? Échele, échele, échele que sí puede. Y se puede. Amén. Pregúnteme, ¿por qué ya no hacen ejercicio, pastor? Porque no se sienten con la capacidad de lograr hacerlo. Porque les duele. Y todo logro, escuchen, todo logro duele. A Jesús le dolió. Le dolió tanto que murió. ¿Quieres lograr cosas? Te tienes que morir para hacerlo. Porque tienes capacidad de hacerlo. Tienes la potencia para hacerlo y tienes la fuerza en el nombre de Jesús. El cristiano debemos de entender eso. No nos debe de tener la cobardía, no nos debe de tener el temor a lo que la gente pueda decir. Por eso el Salmo dice, no temeré lo que la gente dice de mí, lo que el hombre hable de mí. A mí no me interesa que hablen mal de mí. Finalmente, y no me justifico, finalmente de Jesús hablaron y no los tomó en cuenta. ¿Se acuerda cuando enfrentó a sus discípulos? Porque ¿qué les dijo? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy? Y ahí están aquellos adivinando, ¿no? Que Elías, que profeta, que no sé qué. Y mire cómo se los cayó, ¿verdad? Cómo los puse en evidencia. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen quién soy? Ájale, o sea, no era referencia a lo que Jesús le preguntó, sabía que entre ellos había chisme. Amén. Pregúntele al que está al lado, ¿tú haces del pastor referencia o chisme? Dios nos otorga un dunamis, un poder, como una capacidad sobrenatural con la potencia necesaria para resistir el día malo e insistir en la visión correcta y persistir a pesar de los obstáculos. Y esas palabritas yo ya las traigo aquí taladradas. Porque recuerden bien que Dios se la dio a nuestra amada pastora. Nuestro Señor le habla en trilogía a la pastora. Insiste, persiste y resiste. Ama, perdona y bendice.
porque en ti creo, en ti espero y en ti confío. Le habla siempre en trilogía. Aguas cuando le pongo una palabra para ti, porque te va a hablar en trilogía. Amén. Te lo vuelvo a decir, porque es el dunamis que Dios nos da, o para qué es el poder, porque Dios nos ve con esa capacidad, una capacidad sobrenatural con la potencia necesaria para resistir. Dígale a que está al lado, resiste. Es más, cuando usted ve a alguien dormir, que se está durmiendo, dile, resiste. Si no ves que resiste, con toda la potencia métele un pellizco. Resiste en el día malo. ¿Y cuándo son los días malos? Siempre. Efesios lo dice, para que resistamos el día malo. ¿Cuándo? Siempre. Y para que sigamos en la insistencia de la visión que Dios nos ha dado. Hoy la iglesia perdió la visión. Mucha iglesia perdió la visión de Dios. No sabe ni para dónde va. Es más, hay gente que llega a una iglesia y no sabe ni siquiera qué es una visión. No saben que en la iglesia hay una visión, un objetivo, una meta, un plan, un propósito de Dios. Llegan por llegar, nos sentamos por sentar. Pero si tú ves en las grandes empresas, es más, hasta en los hoteles, y entras, lo primero que dicen, misión y visión. ¡Wow! Hoy todas las empresas grandes tienen una meta, una visión, un objetivo, un plan, todas. Y dan inducción a sus trabajadores para que se comprometan con la visión. Les ponen hasta, yo veo ahí una marca, ¿sí?, de una empresa. ¿Y saben para qué se las ponen? Para que sean parte de la visión. Diga conmigo, y yo estoy sellado por el Espíritu Santo. El problema es que no conocemos la visión del Espíritu Santo. Ese es un problema garrafal. Si a veces no conocemos la de la iglesia, ¿cómo vamos a conocer la del Espíritu? Ahora pregúnteme, ¿cómo se logra obtener la visión? Número 1, discipúlate para que la visión la conozcas. ¿Cuál es la visión? Y entonces vas a vivir una vida transformadora, porque es una visión de formación. ¿De qué, perdón? ¿Tú crees que en el ejército no agarran a cualquiera para que sea soldado? No. A todo el mundo, ¿no? Salen las convocatorias. Hoy estábamos viendo mi esposa y una convocatoria. Y me decía mi esposa, ¿y todo eso hacen? Sí, mi amor, todo eso hacemos. Pero es una visión. ¿Y sabe cuál es la visión del ejército? Salvaguardar las vidas de la nación. ¿Y sabes para qué es la visión de Dios? Salvaguardar las vidas de sus hijos. ¿De quién? Del maligno. Por eso Dios nos da un espíritu de poder, amor y para que insistas, persistas y resistas. Pero es que, pastor, si yo insisto, él no quiere. Diga conmigo, la salvación es personal. Tú insiste, tú persiste. A pesar de los obstáculos, resiste. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 7 al 8. Hechos 1, del 7 al 8. Y esto nos debe de quedar claro. Dios nos va a hablar acá, ¿eh? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No, diga conmigo, no me corresponde a mí. ¿Ya? Porque siempre estamos diciendo, ¿cuándo? ¿Para cuándo? ¿A qué horas? ¿Sí o no? Ya llevo 20 horas orando y no veo la respuesta. Ya tengo 50 años como cristiano y no veo claro. No está en nosotros. No nos toca a nosotros saber qué, los tiempos. Pero ¿qué dice el 8?
pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. ¿Cuándo? Cuando tengamos ese poder. ¿Y cuándo recibimos ese poder? ¿Cuándo recibimos ese poder? ¿No? Ya lo leímos. Cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿en quién? En nosotros. Miren, es como el Celedonio. Aquí trae una marca. O el nombre de su empresa, ¿no? Es de tu empresa. Todo el mundo ya sabe que es en una empresa, pero no conoce. Pero si viene alguien con la misma, ojo, si trabajó y se la puso, no le quitaron el uniforme y se lo pone y lo ve en el metro, se van a saludar. Oye, ¿en qué departamento estás? No, en el de mi casa, porque yo ya me salí de ahí. Es identidad, diga conmigo, es identidad. Dios no le da a cualquiera. ¿Cuándo va a venir el poder sobre nosotros? Cuando venga el ¿quién? El Espíritu Santo. Si no hay Espíritu de Dios en nuestras vidas, iglesia, no hay poder. Pastor, ¿por qué no tengo respuesta en mi oración? ¿Las estás haciendo con poder? ¿O las estás haciendo de manera peticionaria todo el tiempo? ¿Cómo? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y dígale a que está al lado, y yo también. Pero no tenemos el poder. Y el poder es gratitud. ¿Qué es el poder? ¿Qué tan agradecido estamos siendo para Dios? ¿Y sabes para qué es el poder? Porque Dios nos ve capacidad de servicio. ¿Dios nos ve qué, perdón? No es poder, no es un poder para la exaltación personal o el dominio sobre los demás, sino la competencia espiritual para testificar y edificar a la comunidad y romper estructuras de escasez mental o espiritual. ¿Escuchó? ¿Escasez qué? O, pastor, ¿alguien quiere saber cuál es la escasez espiritual? Seguro tú tienes un familiar que debate contigo la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ir todos los días a la iglesia? ¿Por qué tienes que ir todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué tienes que ir el martes? ¿Por qué tienes que ir el viernes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una simple razón. Él te pregunta por qué, porque tiene escasez. Pero tú no le contestes el por qué, sino el para qué. Para no tener ¿qué? Ese vacío, para no tener esa escasez, esa limitación en el cerebro. Amén. ¿Quiénes terminan una carrera? ¿Los que están escasos? ¿O los que están llenos? ¿Quiénes recibirán poder? ¿Los escasos o los llenos? ¿De qué? ¿Y cómo lo logras? La escasez. Es que Dios está en todos lados. No solamente está en la iglesia. Sí, efectivamente. Dios está. Porque Dios es omnipresente. ¿Sí? Pero no en todos lados se va a manifestar. ¿Dónde se va a manifestar? Donde lo buscas. ¿Y dónde lo debemos de buscar? Donde Él nos dice. Dice, no dejándose de congregar, como algunos tienen por. Entonces dígale a que está al lado, ten buenas costumbres. ¿Sí o sí? Porque, ¿por qué no dejamos de trabajar? Porque si no, ¿qué comemos?
veces ya tienes la costumbre, ¿va? Oiga, ¿y por qué no venimos primeramente a darle gracias a Dios? Que Él es el que nos da la capacidad, otra vez, nos da la capacidad, es decir, el poder, el amor y el dominio propio. ¿Sabes cuánta gente conozco que genera accidentes en las calles, en las avenidas, en las autopistas, en el metro? ¿Quién crees que las genera? ¿El que tiene dominio propio o el que lo perdió? ¿Cuántos han ido en la autopista, en el transporte, en tu vehículo o en vehículo de alguien, y de repente te pasan 4 o 5 locos? ¡Fum! 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 ¿Cuántos motociclistas, cuántos ciclistas? Porque perdieron ¿qué? El dominio propio. Perdieron el amor a su vida. Y sí tienen un poder, pero no proviene de Dios. Es de una máquina con un pedalito, 140, 160, 200 kilómetros. Amados, cuando las fuerzas naturales, es decir, las fuerzas humanas se agotan, el Espíritu provee el vigor necesario para mantener la disciplina. Wow. Y sostener el esfuerzo en la asignación diaria. Diga conmigo, disciplina. Poder sin disciplina, dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si no tenemos el Espíritu de Dios, nos vamos a agotar, nos vamos a... Usted ha visto gente que con el tiempo en el trabajo, lo primero que dice, tengo que ir al trabajo otra vez. Ay, ¿ya les cuesta trabajo? ¿Qué significa eso? Que ya perdieron el amor por su trabajo. Ya perdieron el poder de poder hacer las cosas. El dominio propio se les fue a la basura. Así es que mire, líderes de arte, deben de hacerlo con amor, deben de hacerlo con pasión, deben de tener un dominio propio, dejar las cosas viejas, ya se acabaron. Hoy voy a danzarle a Dios, hoy voy a hacer que la gloria de Dios descienda. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se comparta con quién. Todos. Y es ahí donde viene el derramamiento del amor de Dios, el amor ágape. ¿El amor qué? Híjoles, ¿cuántos hemos sentido ese amor? ¿Cuántos hemos sentido la caricia de Dios, el abrazo de Dios, el apapacho de Dios? Es más, sentimos ese escalofrío o ese calor, el olor. Ay, Señor, ¿estás aquí? El poder sin amor se convierte en tiranía y arrogancia. Escuchen, el poder sin amor se convierte en tiranía y en arrogancia. Este es de un estudio de un experto consejero conyugal, en donde se daba cuenta por qué la juventud o por qué los jóvenes desde generaciones atrás perdieron el amor por la vida. Y se dio cuenta de algo. En base a todos los análisis que llegó a hacer de muchos matrimonios que iban con él, se dio cuenta que en los padres ya no había amor, sino había tiranía y arrogancia, lucha de poderes, gritos, golpes, agresiones, manipulaciones. Y por eso muchos perdieron el amor. Reflexionemos un instante. ¿Qué estamos llevando a nuestros hogares? Y recordemos que un gran poder, esto es ya muy trillado, hasta película salió. Recordemos que un gran poder conlleva una gran
Te lo digo de manera espiritual. El gran poder que Dios ha puesto sobre tu vida conlleva a un gran testimonio. Es decir, que tus loqueras, en tus loqueras, ahora tienes dominio propio, ahora tienes amor y el poder para vencerlo. ¿Sí o sí? Los que dice la Biblia, ¿verdad? Que los que tomaban ya no tomen, los que fumaban ya no fumen, los que adulteraban ya no adulteren. Si nos dice eso, pues el que gritaba ya no grite, el que maldecía ya no maldiga. Amén. El amor ágape busca el bienestar de otros de manera incondicional, siendo la motivación correcta detrás de cada liderazgo y servicio. Otra vez, el amor ágape busca el bienestar de otros de manera incondicional, siendo la motivación correcta detrás de cada liderazgo y servicio. Y este amor sí se da en término humano. Sí se da. Pero no todo el ser humano lo tiene, déjame decírselo. Pregúnteme, ¿quiénes sí lo tienen? Y es arraigadísimo, ¿eh? Lo tienen, pero hasta en el tuétano. ¿Quién? La mamá. No hay amor más parecido al de Dios que el de qué. Porque mire, esta niña, bueno, no niña, pues si no van a decir, una niña embarazada de la iglesia. Dianita está embarazada. Le garantizo algo. Pregúnteme la referencia, no el chisme. ¿Qué? Ya lo ama y ni siquiera lo conoce. Y el papá cree que lo quiere. Porque así somos los hombres. El día que se lo pongan aquí van a ser de que, como todos los hombres. Lléveselo a la mamá para que lo vea. Y si esperamos un año para que se componga, para que se mejore. Es raro el papá de verdad que acepta al recién nacido tal como está. ¿Sabe por qué? Pues que cómo nacen los bebés, a ver las que ya fueron mamás, ¿cómo están? Arrugaditos. ¿Sí o no? Todo, con los pelos así, ¡pum! No, la mamá no. Yo no sé cómo le encuentran parecido si no se parece a nadie todavía. Porque cuando sale todos los huesitos de su cráneo, de su rostro, están deformes. Pero luego se lo ponen, se parece a ti. Y el hombre, tan feo estoy. La mamá, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mamá, si te dicen algo de tus hijos, no lo crees. Si mi hijo es un pan de Dios, va a ser pan de Dios. Mi hijo no es así. Mi hija es la más preciosa. ¿Sí o no? Es que su hija hizo esto. Mi hija. Es que aquí, señora, es una cosa, pero en su casa es otra. Mi hija no tiene sombra de variación. Es cristiana. Santo por Dios. Crispina, ¿no? ¿Cierto o no, mamás? Por eso no hay amor más parecido al de Dios que el amor ágape, que busca un bienestar de manera incondicional. Si hubiera en los reclusorios, los días de visita, son las mamás las que están ahí. Son las mamás. Así sea el hombre más criminal del mundo, para ellas son los mejores.
Y diga conmigo, ¿y para Dios? Yo soy el mejor. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios por eso? Ese es el amor que tiene Dios por nosotros, que Él no ve lo que eres, Él ve más allá de lo que tú no ves. Tú ves tus errores, pero Dios ve tu perfección. Tú ves tu angustia, pero Dios ve tu victoria. Tú ves tu fracaso, pero Dios te exalta. Por eso dice que a los que conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Dios nunca te va a ver un error, porque te hizo a su imagen. Pero ¿quién sí te ve el error? El mundo. El mundo te ve todo el error. Inútil, bueno para nada, inservible. Si no puedes con esto, no puedes con aquello. Eres esto, eres aquello. En la misma casa, ¿cuántos venimos de un hogar donde nos estuvieron maldice y maldice y maldice y nos agredían y nos agredían? Y entonces nos paralizamos de tal manera. ¿Sabe dónde me doy cuenta yo? Hoy como pastor y como maestro de instituto, incluso como maestro secular, desde kinder hasta universidad que fui maestro. ¿Sabe dónde me daba cuenta? En la manera de expresión de los jóvenes, de los niños. Oye esto, mire, te lo escriben bien perfecto y ahí están duro y te presentan un examen formidable escrito. Pero cuando los pasas al frente, se paralizaron. Pero sí, y le dices al papá o la mamá, es que su hijo sí sabe. Pero aquí no, y en lugar de que el papá o la mamá lo motiven, a ver, ven papito, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no lo puedes exponer? Si lo haces bien escrito. Diga conmigo, porque los papás de hoy están afligidos por el que comer, por el que van a beber, por el que van a vestir, por el que van a comprar, con el celular, con Chayo Tijeras, menos por los hijos. Y mire, olvidémonos de esta cantaleta, por Dios santo, papás. Es tu obligación la escuela. Si tu hijo no tiene amor, si tu hijo no tiene presencia, y si tu hijo no sabe que tienes un dominio propio, la escuela nunca va a ser para él, por muy inteligente que sea. Tenemos una referencia extraordinaria de un hombre, Einstein. Lo catalogaron tonto, lo catalogaron, le mandaron a hablar a la mamá y le dijeron, su hijo no podemos, lléveselo. Le mandaron una carta. Y cuando la mamá la lee, se le salen las lágrimas. Y le dice el pequeño adolescente, ¿qué dice, mamá? Ay, hijo, lo único que dice esta carta es, señora fulana, desafortunadamente no podemos darle a su hijo clases porque tiene un nivel muy alto, es superior a los demás, la escuela le quedó corta. Le sugerimos que busque una escuela donde el niño pueda ser el mejor, donde esté a su capacidad. ¿Sabe qué dijo el niño? ¿Qué vas a hacer, mamá? Yo te voy a dar clases, hijo. Yo te voy a dar clases. 168 de IQ, Albert Einstein. Lo catalogaban tonto. ¿Se imagina si la mamá le hubiera dicho, eres un burro, eres un asno, para eso me friego, para eso hago esto? ¿Dónde hubieran quedado los logros de ese hombre? ¿Dónde? Este último hombre, uno de los también grandes hombres de una gran capacidad, se me fue su nombre. No. Que no creía en Dios, pero para nada. Se me fue su nombre, ¿cómo se llama este científico? Que terminó en una silla de ruedas, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerda? Al final reconoció que Dios existía.
y recibió a Cristo Jesús en su corazón. Y dijo que sin él, todo lo que le había dicho no era de él, sino que venía de parte porque él tenía la mente de Cristo. Fíjese lo que confesó. Y mira que cuando empezó con su problema de salud grave, muchos le dijeron Stephen Hopkins. Muchos le dijeron, el neurólogo le dijo, ya no vas a poder. No tienes la capacidad, imagínense, no tienes la capacidad para hacerlo. Y dijo, sí puedo. E inventó una pantalla para que a través de su voz hiciera las cosas. Pero hubo gente con él que le dijo, sí puedes. ¿Usted sabía que era casado? Y que la esposa no lo abandonó. ¿Sabe cuántas mujeres abandonan o cuántos hombres abandonan? Cuando se enferma el cónyuge, cuando cae en quiebra. ¿Y por qué te lo digo, iglesia? Este amor es el vínculo de la estabilidad en la familia natural como en la familia espiritual. Mira, aquí veo una familia, 2 familias, 3 familias, 4 familias. Son familia natural, ¿estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué natural? Porque está el papá, la mamá y los hijos. Esa es una familia natural. Pero también son familia en Cristo. Porque aunque Él sea el Hijo, son hermanos en Cristo. ¿Y qué pleitos tenemos ahí? ¿Qué significa esto? Que el amor infundido por el Espíritu es la base para la edificación. Y edificación de un hogar sólido. Atención, familias. ¿Un hogar qué? Sólido. Como una iglesia firme, permitiendo sanar heridas con la sabiduría divina. Es decir, diga conmigo, pastor, díganos, ¿cuál es el poder de la sabiduría divina para mi familia, natural y en Cristo? ¿Cuántos quieren saberlo? Se llama perdón. ¿Cómo se llama? Perdón. Pero si no nos perdonamos ni a nosotros mismos. Cuando tú perdonas, te dispones a servirle. Cuando tú perdonas, te dispones a servirle al que perdonaste. ¿Oíste? Otra vez, cuando tú perdonas, estás dispuesto a servirle. No le das la vuelta. Ay, ya. Estás dispuesto a servirle. Estás dispuesto a ayudarle. Estás dispuesto a amarlo. Es más, ningún cristiano debe de tener el espíritu de que te cae mal alguien. Así es que si le caigo yo mal, perdónese. Ay, pastor, deme la referencia. Efesios 4:29 al 32, por favor. Efesios 4:39 al 32, por favor. 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Se fijó que aquí está lo que le había dicho, somos sellados, ahí está.
para que no diga, ahí el pastor se la saca de la manga. No, ahí está. Verso 31. Quítese de vosotros. Ay. Quítese de quién. No, hable lo personal. Mire. Quítese de vosotros, menos de mí, ¿no? Quítese de mí toda amargura. Ay, enojo. Ay, se dice, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ay. ¿Qué es malicia, pastor? Celos, envidias y ganas de venganza. Aunque no venga el ganso. Dice el 32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. No está mal escrito. Pregúnteme, ¿por qué doble O? ¿Cómo voy a perdonar a esta cosa peluda si yo no me perdoné primero? ¿Qué autoridad tengo yo para perdonar si no me he perdonado yo? Por eso, perdonándoos tú, para que cuando perdones sea sincero y verdadero. ¿Sí? ¿Sí me di a entender? Perdonaos unos a otros. Ay, qué padre es Dios, ¿ya? Como Dios también nos perdona a vosotros en Cristo. Qué tremendo. Esto se llama generosidad. ¿Cómo se llama? En la expresión del amor más pleno que puedas tener. Pastor, ¿por qué no puedo perdonar a esa persona? Y mire, siempre, y nos ha pasado a todos, y no me diga que no, por eso está en la iglesia. Y por eso yo predico. Es que no lo puedo perdonar, pastor. Es que lo veo y siento así como que traigo una solitaria acompañada. Y es que hasta humo me sale de la cabeza. Es que lo veo y hasta viscos hago para ver si de Señor te lo llevas o te lo mando en Hoover. Perdóname. Y se le digo a Marius, y hoy te lo digo a ti, porque quizás venías por una respuesta, el por qué no puedes perdonar. No es la persona, eres tú. Ahora sí que como dicen los chavos, no eres tú, soy yo. ¿Por qué, pastor, soy yo? Ahí viene tu razonamiento biológico, lógico y lo demás. Pues porque estás amargado. Mire, si vieran la cara que pusieron acá cuando les dije amargado. Te enojas de todo, tienes una ira contenida, gritas por gritar. Y los chavos viendo a la mamá. Háblales, padre. Maldecimos sin freno, déjeme decir. Maldecimos sin freno. Sabemos que la palabra necio no la podemos decir y la decimos constantemente. Eres un necio, eres un burro, eres un inútil. Pero estuviste 5 minutos antes orando. ¿A quién? ¿A quién le oraste? A Santa Petra la Callosa, al de la flamita. ¿A quién le oraste? Y es malicia y malicia y malicia y malicia y malicia. Por eso dice, quítese de vosotros. Amén. Porque si no se nos quita, y si no sabemos perdonar, es porque no somos generosos en el amor que Dios derramó en nosotros. El espíritu de generosidad nos impulsa nos impulsa para poder guiar de manera necesaria todo lo que Dios determina en nuestra vida. Debemos de priorizar la práctica de dar.
Uy, diga conmigo, debo priorizar la práctica de dar. Y ahí luego todos dijeron, dinero. La práctica de priorizar el derecho de dar es de gracia recibo, pero desgraciadamente doy, pero lástima. Doy vergüenza. Y no damos lo que de gracia recibimos. Somos muy escasos en dar hasta el amor. Somos escasos en la bondad. Somos escasos en la misericordia. Somos escasos en la compasión. Somos escasos en el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad. Diga conmigo, hay cristianos que son escasos hasta en la fe. ¿Por qué no das? Pregúntale a qué está al lado. ¿Por qué no das en abundancia? Y lo primero que te dice es, ¿cómo me regreso? Porque ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿No? ¿En tu comodidad? Porque no te quieres esforzar. ¿Sabes que en algún momento de nuestra vida, cuando empezábamos en Cristo, mi esposa y yo, junto con mi pequeño Manuel acá, Eliana aquí amarrado, íbamos caminando, salimos de nuestra casa a tu casa, corto para las 7, 6:30, porque nuestras clases empezaban a las 7, y a mí me remolesta, me rechoca, me remuina la impuntualidad y la informalidad. Y le decía a mi esposa, nos paramos, órale, y aquí. Y no pasaban peceros. Es más, te lo sabes, pasaba mi líder en su carro. ¿Para dónde vas? Para la iglesia. Allá nos vemos. Gracias. Sí. Eso me enseñó a valorar muchas cosas. Muchísimas. Es más, cuando llegábamos a la iglesia, llegábamos primero que él. De verdad se lo digo. Ahí está mi esposa. Y nos aventábamos caminando de la segunda que ustedes conocen. Nos veníamos todo el puente, toda esta parte, extensión de 1 de Mayo. Salíamos aquí a la Texcoco y era caminar hasta la López Portillo. Y solamente una vez le pregunté a Dios, Señor, ¿para qué es esto? Yo que tenía carro, Señor, yo que tenía dinero, ¿para qué es esto? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Para llegar gente a la iglesia. Sin un peso, bien vestidos, apariencia, la pastora con zapatillas, así, con la pañalera, y yo con mi chamaco acá y el otro acá. Le llegamos a hablar a la gente de Cristo. Y sabe qué era lo maravilloso, que cuando les hablábamos nos decían, ¿y dónde está su iglesia? Aquí, tras el monte. Súbanse, los llevamos. Trae carro. Los invitamos a desayunar. Los invitamos a comer. Cuando tú das, recibes. Medida buena, apretada y remecida será puesto bajo tu regazo, porque con la medida que midas, con esa misma medida serás medido. ¿Cierto o no? Entonces dígale a que está al lado, no seas escaso. Y da con alegría, porque a Dios le gusta el dador frustrado. ¿Sí? Le gusta el dador amargado, enojón, gritón como yo, airado, con maldición. Ay, ya voy a dar, me toca la ofrenda, me toca el diezmo, me toca el talento, me toca esto, hoy ya me tocó todo. Me toca el postre y no lo traes.
Me toca la renta. Oiga, qué mal esa acción. Porque Dios es el que nos bendice. Es más, te voy a decir algo, la mejor inversión está en Dios y no en un banco. Porque la máxima tasa que te da el banco anual es del 13%. Y la máxima tasa que Dios te da en su reino es al 100 por 1 y hasta que sobre y abunde. ¡Aleluya! ¿Le das un aplauso a Dios? Entonces, que se quite de nuestra mentalidad, quitemos de nuestra mentalidad, la escasez. Ponga su manita así, su mano derecha, en su cerebelo. Y diga conmigo: en el nombre de Jesús, desarraigo toda mentalidad de escasez, pobreza y miseria. Se va de mi vida ahora. Y échale afuera de su cerebro. ¿Por qué? ¿Y si doy? ¿Y si me quedo sin comer? Es que el huevo ya subió. Es que el jitomate ya no sé qué. Es que la carne, es que el aceite, es que el Uber, es que... Oiga. ¿Y sabe cuál es la peor evidencia de nosotros como cristianos? ¿Sabe cuál es la peor referencia que damos? ¿Sí? El peor chisme que metemos en la gente. Que sabe que somos cristianos porque somos pobres. ¿Por qué, pastor? No sé por qué cree. Usted ve a un mormón, ve las iglesias mormonas, ¿cómo son? Todas igualitas. En 3 meses le levantan una. En 3 meses le levantan una. Pare de sufrir. En 3 meses le levantan otra. Compran la bodega fulana, compran el cine que era, el teatro de allá, y millonarios. Y los cristianos llevamos 10, 12, 15, 20 años y no podemos edificar una iglesia. Eso nos debería de dar vergüenza, porque decimos que tenemos al dueño del oro y la plata, que es nuestro Padre. Y tenemos un Padre que no es escaso. El problema es que sus hijos somos bien escasos. Somos bien limitados. Le contamos los chiles. Es más, hacemos cuentas mafufas. Si yo le doy a Dios 100, me va a dar 1000. Hasta malo eres para hacer la aritmética de Dios. Pero ese es un tema muy aparte. Y a su nombre. El espíritu de generosidad nos impulsa para anteponer las necesidades colectivas como las personales y priorizar la práctica del derecho de dar. Otra vez, priorizar la práctica del derecho de dar, transformando nuestra mentalidad de escasez y temor financiero en una mentalidad de abundancia y de confianza en el sustento divino. Aleluya. Y a su nombre. Ok, y a su pueblo. Dios nos va a derramar bendición de una manera sobrenatural. Dios va a abrir los cielos y va a derramar dinero, joyas, va a cancelar deudas. ¿A ver cómo si le gusta eso? Es que eso nos gusta como iglesia. Eso nos gusta como iglesia. ¿Sabe por qué las iglesias de prosperidad están repletas? Porque eso es lo que les hablan, eso es lo que les dicen. Pero una iglesia de evangelio verdadero te dice: ponte a cuentas, ama, perdona, insiste, persiste, resiste. Arrepiéntete, para que entonces Dios pueda abrir los cielos y derramar lo que necesitamos como sus hijos. Porque Dios no te dice: me das, te doy. Dios no es del mercado, ¿no? Dios no es Buen Fin. Dios es un Dios de veras, que cuando Él ve que cumplimos sus ordenamientos, Él nos va a bendecir sin que se lo pidas. Sin que tú le pidas, Él te da. ¿A cuántos se les ha antojado algo? Inmediatamente llega: ay, se me antojó esto. Ahí está.
Y todavía preguntas, ¿será que viene de Dios? Diga conmigo, el espíritu de dominio propio. En el griego, sopronismo. Sopronismo. Le doy el significado. ¿Qué es el dominio propio? Disciplina, autocontrol, mente sana, sensatez, sobriedad y lo que nos falta a muchos, prudencia. No es tu comadre, es un verbo. ¿Por qué verbo? Yo prudente, tú prudente, él quién sabe. Amén. Ahora, recordemos esta palabra que nos dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo es la tuya? ¿Será que tu voluntad es más buena que la de Dios? ¿Será que la voluntad humana es más agradable que la de Dios? ¿O será que la voluntad del hombre es más perfecta que la de Dios? Esto nos lleva a tener una mente sana y disciplinada. Los grandes expertos, los grandes teólogos, los grandes exponentes de la Biblia, no crean que llegó el Espíritu Santo y les sopló. Ya sé todo. Vuelvo a caer con Einstein. ¿Usted cree que porque le dijo a su mamá yo te enseño ya se quedó así? ¿Y le llegó todo así? No, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer? Estudiar, leer, prepararse, reflexionar, analizar, investigar. Jóvenes, les invito, perdón lo que voy a decir, ya lo estoy diciendo a través de los medios, dejen de utilizar la inteligencia artificial. Usen la inteligencia en Cristo Jesús. Lean, estudien, preparen, reflexionen, investiguen, analicen. ¿Sabe por qué Dios me puso una mentalidad así como la tengo hoy? Porque tuve una madre que nos ponía a leer, lees porque lees. Es una mujer que no le gustaba que anduviéramos haciendo nada. La televisión estaba limitada. 2 horas de televisión. Lo demás era estudiar, leer, prepararte. Hoy es más rápido que le compremos uno de estos a nuestros hijos y que los tengamos entretenidos con esto, a que los pongamos a leer. Oigan, ¿se acuerdan que los Legos no son de ahora? Los Legos son de... Y eran baratos. Eran juguetes para los pobres. Los reyes pobres nos regalaban los Legos. ¿Alguien tuvo Legos? Hoy los Legos son para los ricos. Hoy hasta vienen con instructivo. En mi época no venían con instructivo. Los Legos era a ver qué se te ocurre. Y formábamos castillitos, robots, carros, hombres, mujeres, árboles, animales, a nuestro entender. ¿Cierto o no es cierto? ¿O que nomás era yo el único tonto? Perdón que se los diga, ¿no? Bueno. Hoy vienen con instructivo. Hasta de colorcitos vienen, para que no te equivoques. Eso ya no es inteligencia natural. Ya te están guiando algo. Y dice la palabra de Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dígale a que está al lado, necesita leer la Biblia, reflexionar en la Biblia, analizar en la Biblia, preguntar en la Biblia
y ver tu respuesta en la Biblia. Amén. Deje de ver Chayo Tijeras para que le dé la respuesta. Amados, el dominio propio implica templanza, control y una mente bien equilibrada. 3 cosas: templanza, control y una mentalidad equilibrada. El dominio propio es la capacidad de mantener la calma, la claridad de juicio en medio de las crisis y en medio de las tormentas emocionales. Si tienes a una mujer ahí, dile: take it easy, chava. No tomes decisiones con los intestinos, ni con los pies, sino transforma tu manera de pensar. Amén, amén y amén. Y por último, quiero que leamos este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 7, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 7. Y con esa vamos a cerrar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. ¿Qué nos ha dado Dios entonces? 3 cosas. ¿Qué implanta en nosotros? 3 cosas: poder, amor y dominio propio. Pero ten en claro algo: si no hay amor, no tenemos poder. Si no hay amor, no tenemos dominio propio. No podemos decir que yo tengo dominio propio en la calle y en mi hogar, no. Tengo amor en la iglesia, pero en mi casa no soy piadoso, no soy bondadoso. Es algo que tenemos que tener muy presente. La transformación de nuestra mentalidad ya no depende de Dios. Hoy depende de nosotros, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de insistir, de persistir y de resistir. Pongámonos de pie, por favor. Pablo le dijo algo a Timoteo. Le dijo: aviva el fuego que hay en ti. Hoy Dios nos ha equipado de una manera que ni tú te imaginabas. Ya se nos otorgó, ya se nos ungió. Ahora es nuestra responsabilidad como hijos de Dios avivar ese fuego, no solamente el martes o el domingo o el viernes o el sábado, es todos los días. ¿Cada cuándo? Hoy te invito a que reflexiones en algo. ¿Ya fuiste sellado por el Espíritu Santo? ¿Ya está en nosotros el poder a través de las llaves del reino? ¿Tenemos el amor por los demás? Empezando por nosotros. ¿Y tenemos el dominio propio? Reflexionemos eso. Porque es necesario que hoy el cuerpo de Cristo, la iglesia, caminemos con certeza
con veracidad de que el Espíritu de Dios es el que nos da la fuerza para podernos entregar de manera sacrificial y de tener una mente perfectamente gobernada por Dios, no por lo que el mundo te ofrece. Dejemos de pensar que no podemos lograr las cosas. Dejemos de pensar que no somos buenos, que no tenemos la capacidad. Es el momento, iglesia. Sabemos que desde que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vino ese sello a nuestra vida, vino ese sello a nuestro corazón, vino el Espíritu de Dios a nosotros. Ahora depende de nosotros si lo seguimos contristando con nuestra vana manera de vivir, o tomamos la decisión, la determinación, la valentía, el coraje para ser verdaderamente esos cristianos, esos hijos que un padre espera, esos hijos con poder, esos hijos con amor, esos hijos con dominio, esos hijos que sabemos perdonar, pedir perdón, esos hijos que sabemos dar de gracia lo que de gracia recibimos constantemente para Dios. Cree y confía en Él. Activa tu fe. Activa la palabra de poder. Activa el amor, perdonando, pidiendo perdón. Y ten ese dominio propio. Ya no es con gritos, ya no es con insultos, ya no es con golpes. Es con el amor de Dios, con ese amor ágape. Porque Él no te agrede, Él no te ha golpeado y Él nunca te ha maldecido. Y si somos hijos y hemos sido sellados con su Espíritu, demostremos ese mismo amor. Demostremos ese amor. Dejémonos disciplinar por Él, porque Él te ama, y porque te ama te disciplina. Y si hemos recibido golpes, es porque nos es necesario para enderezar nuestro camino. Simplemente con tus propias palabras, hoy dile: gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias por ese espíritu de poder, gracias por ese espíritu de amor, y gracias por ese espíritu de dominio propio, porque me ves la capacidad para poder reproducirlo, Señor, en mí, en mi cónyuge, mis hijos, en mi familia, en el trabajo, en el negocio, en el ministerio, en la iglesia, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Le damos una gran ofrenda de palmas a nuestro Señor. ¿Alguien recibimos palabra de Dios el día de hoy? ¿Alguien la puede tener en su corazón este día? Amén. Pues damos gracias a Dios. De verdad me llamó la atención porque tome asiento, por favor, ya nos vamos. Si usted va a ofrendar, va a diezmar, creo que ahí hay sobres todavía, si quiere prepararlo. ¿Sabe por qué me llamó la atención este tema? Una simple razón: lo que yo vi en las redes sociales, lo que estaba viendo a través de un medio de comunicación sobre esta diputada, y dije: ¿qué es lo que el mundo está ofreciendo ahora? Ahora hasta le exigen que pida perdón por lo que dijo correctamente. Y entonces
me acordó Dios, te di un tema de lo que yo doy. Él me tiene buscando toda la noche hasta que encontré lo que Dios nos ha dado: poder, amor y dominio propio. Y lo empecé a estudiar y dije, es cierto, esa mujer tiene la autoridad para hablar lo que está hablando, porque alguien le dio el poder y fue la misma gente, es la voz de la gente, y ahora la quieren callar. Pero ella está con toda la razón. ¿Y qué creen? Que yo he estado contestando en algunos aspectos. Hay gente que me ha dicho hasta cosas feas, ¿no? Pero no me importa, de verdad se lo digo, porque yo le he puesto lo que es ordenado por Dios. Una cosa es que lo respetemos y otra cosa es que aplaudamos y que quieran tener derechos independientes. La Constitución nos avala a todos, ¿cierto o no? O sea, ¿como para qué les vamos a dar un privilegio más? ¿Por qué no nos dan a nosotros? Pongamos en oración todo eso. Estamos en los tiempos de locura, ¿sí? Estamos en tiempos que dice la Biblia, hasta los escogidos seremos engañados. ¿Y sabe por qué? Pues porque no nos falta esas tres cosas: el poder, el amor y el dominio propio, ¿sí? Amén. Padre, te damos gracias, póngase de pie, por este tiempo, por este momento que nos has permitido vivir, por tu presencia, Señor, en cada corazón. No digo en este lugar, sino en cada corazón, en cada familia aquí representada. Gracias aún, Señor, por los que nos están viendo, y confiamos plenamente, Señor, que la palabra también llegó a sus vidas y a sus corazones. Guárdalos, protégelos. Permite, Señor, que en el transcurso del resto de la semana tu presencia nunca nos haga falta, que siempre estemos tomados de tu mano, que seas tú quien nos direccione y nos guíe en todo tiempo y en todo momento. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás. Gracias, Señor, por quienes con un corazón dispuesto ponen, Señor, su derecho de dar, para agradecerte a ti por todo lo que ellos han recibido. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, y la iglesia decimos amén. Y amén. Nos vemos el próximo domingo, amada iglesia. Recuerde que el viernes tenemos nuestro seminario de matrimonios. Va a estar muy bueno porque va a haber conjunción. Nada más quédese con esa palabra, conjunción, ¿sí? Y venga dispuesto con su cuaderno, su libreta, su Biblia y un corazón dispuesto. Amén. Viernes 5:45 de la tarde. Aquí los esperamos. Que Dios me lo guarde. Bye, bye.